Muy bien. Continuemos siempre con la pregunta número 3. Segundo contrato, veamos el contrato de comodato. Comodato de una casa. Será real, solemne o consensual. El contrato de comodato, también llamado contrato de préstamo de uso, regulados en el artículo 1932 y siguientes, claramente nos establece que para que este contrato se perfeccione, es decir, que nazca a la vida jurídica, requerirá que se haga entrega de la cosa. Si una persona particular quiere dar a la alcaldía, a una asociación sin fines de lucro, un terreno, una casa, para que lo utilicen en comodato por un tiempo determinado para que este contrato se perfeccione, no basta con que se haga un documento público o privado, requiere que se haga entrega material o ficticia, pero entrega legal del bien dado en comodato. Por lo tanto, sí, el comodato sí es un contrato real y subrayamos literal A. Tercero, mutuo simple. Si decíamos que el comodato era el préstamo de uso, no lo estamos regalando, lo estamos prestando y el comodatario tiene la obligación de devolvernos la misma especie. El mutuo es préstamo de consumo, por lo tanto sí lo entregamos, pero para que el mutuario lo consuma y como estamos hablando de bienes fungibles, nos retornará otra cosa con el mismo valor o precio o equivalencia. Y el mutuo lo tenemos regulado en el artículo 1954 y siguiente. Y dos artículos después, en el 1956, nos dice claramente que el mutuo no se perfecciona sino por la entrega que el mutuante haga del bien dado en mutuo a favor del mutuario. Artículo 1955, perdón. Solo que aquí hay una pequeña aclaración. En el mutuo no utiliza la palabra entrega de la cosa, sino que utiliza la palabra tradición. Es decir, veamos, el mutuo vamos a decir que sí es un contrato real. No pueden hacer a la vida jurídica con que las partes se pongan de acuerdo simplemente en cuánto le va a prestar una a la otra. Debe haber una entrega de ese objeto, de ese bien, del dinero normalmente, porque son bienes fungibles. Sin embargo, como a quien le dan el dinero lo va a gastar, no va a devolver exactamente los mismos bienes, entonces sí se necesita en este caso particular hacerle la tradición del objeto que se está dando para que éste lo consuma, lo gaste y entregue otro dinero del mismo equivalente. Aquí vale hacer una aclaración. Todo eso que estamos analizando, contrato por contrato, viene originalmente de un artículo que es el 1314, como lo decíamos al inicio. Realmente cuando nos da la definición este artículo 1314 de contratos reales, nos dice que son los que se perfeccionan con la tradición y aquí puede haber una confusión. Sin embargo, si tuvimos un buen profesor de obligaciones o de contratos allá en nuestra carrera, este nos tuvo que haber dicho que tacháramos, elimináramos la palabra tradición y que en su lugar estableciéramos la palabra correcta que era entrega. Porque todos los contratos reales se perfeccionan con la entrega de las cosas, a excepción del mutuo, que sí va a requerir la tradición, ¿verdad? Pero siempre será real. Por lo tanto, también subrayo A. El mandato. El mandato es real, solemne o consensual. Aquí no hay nada que entregar en sí, no va a ser real. Y la discusión está en si es solemne o será consensual. Sin embargo, la mayoría de mandatos puede que incluso sean verbales, no necesariamente tienen que ser escritos. Bastará, que el mandatario realice actos aceptando tácitamente ese mandato y entonces se entenderá ya obligado o comprometido.
Excepcionalmente, hay cierto tipo de mandato, por ejemplo, para ejercer la procuración, que solo los abogados la pueden ejercer, que de conformidad al artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil, sí va a requerir ese mandato en particular que sea en escritura pública. Pero, en general, solo hemos dicho, el mandato es un contrato consensual. Por lo tanto, la respuesta a subrayar era literal C. La compraventa de un inmueble. Si primero dijimos que la compraventa de una computadora y de cualquier bien mueble era consensual, nos vamos a preguntar ahora si lo que yo vendo es una casa. ¿Necesitaré en este caso hacer entrega de esa casa? Entregar las llaves, obviamente, eh, para que puedan ingresar a la casa. ¿Será este caso sí un contrato real o será igual consensual nada más? Pues el mismo artículo que veíamos anteriormente, en 1605, en la compra-venta, solamente que el inciso segundo nos da la respuesta. Y dice que para los casos de venta de bienes raíces, sucesión hereditaria y servidumbres, algo así creo que dice, para que se perfeccione estas ventas, se requerirá que se formalicen o se realicen por medio de escritura pública. La venta de bienes raíces, 1. Servidumbres, 2. Sucesión hereditaria, 3. No se reputa perfecta ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública. ¿Qué significa esto entonces? Estos contratos son reales, solemnes o consensuales. Pues diremos que es un contrato solemne, requiere una formalidad, no es ni real ni consensual. Desde ya vamos a dejar sentada una premisa, entonces, que nos va a ser útil allá en la tercera o cuarta semana cuando veamos los casos más complejos de nulidad. Esa premisa es, y la pueden anotar si quieren, en ningún caso la compraventa es un contrato real. Nunca se va a necesitar para que la compraventa valga como contrato que se entregue las cosas, ¿verdad? En un caso, si es bien inmueble, es consensual y en otro caso, si es bien inmueble, es solemne. Pero nunca se requiere que sea real. Como pudimos haber pensado muchos al principio con el primer caso de la computadora, que cómo se va a perfeccionar, licenciado, si no le ha entregado la computadora ni el precio. Es que no, basta con que las partes se pongan de acuerdo en la cosa y el precio y el contrato nace en la vida jurídica. Es que ese contrato es nulo porque no ha entregado la cosa. No, nulo no es. Los requisitos se cumplen. No ha cumplido su obligación. Le deviene una acción a la otra parte para reclamar la resolución de ese contrato por incumplimiento. Pero nulo no es. Esto es lo que queremos empezar a ver. ¿Cuáles son los requisitos para que sí nazca, para que se perfeccione, para después ver las causales de nulidad? Pero no puedo irme al paso 2, causales de nulidad, si no he hecho un repaso de lo primero. ¿Y qué es lo que se necesita para que cada contrato nazca? Pues va a depender, eso es lo que yo quiero decir ahorita, va a depender. ¿De qué va a depender? De si el contrato es consensual, si es solemne o si es real. Tengo que saber qué clase de contrato es cada uno. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, este repaso. Sigamos. Mutuo prendario. Con el mutuo ya vimos, entrega, se necesita, por lo tanto es real, 1955. Pero la prenda, contrato accesorio que sirve de garantía para el principal que es el mutuo, artículo 2134 y siguientes, también es un contrato real que requiere la entrega de la cosa según el 2136, si no me equivoco. Este contrato no se perfecciona sino por la entrega de la prenda al acreedor 2136. Entonces también es un contrato y subrayo real, ¿verdad? Entonces ahí sí ya puedo ser. Y si no le entrego la prenda, entonces es nulo. Pues ya vamos a ver, no necesariamente, sino que simple, sencillamente no se perfeccionó, es decir, no nació a la vida jurídica, que es distinto a decir que el contrato es nulo. Y ya veremos esta parte más adelante. Y por último, hipoteca.
La hipoteca será real, necesitará entregar la cosa. Usted cuando tiene su casa, compra su casa y la hipoteca a favor del banco que le ha prestado el dinero para comprar la casa, ¿se la entrega al banco? ¿Verdad que no? Uno sigue viviendo en el inmueble. Entonces, no es real. ¿Será simple y sencillamente consensual? Claro que no. Aquí es más fácil. La hipoteca necesita en escritura pública. Artículo 2159. Sin embargo, y esta es pregunta de la evaluación final, sin embargo, la hipoteca es el único contrato que tiene dos solemnidades. Una es que se haga en escritura pública y la otra es que se inscriba en el registro. Artículo 2160. En el artículo 2160, la hipoteca deberá además ser inscrita en el registro de hipotecas. Sin este requisito no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha sino desde la presentación al registro. No tendrá valor alguno, no nace la vida jurídica de la hipoteca, aunque sea en escritura pública. Único contrato que para que nazca, para que se perfeccione, se inscribe en el registro, por lo tanto subrayo B, solemne. Recapitulando, compraventa de un mueble, computadora, por ejemplo, consensual. Compraventa, perdón, comodato, real, si se necesita entrega. Mutuo, también real. Mandato, consensual, por regla general. Excepcionalmente, para procurar, solemne. Compraventa de un inmueble, solemne. Mutuo prendario, real. Hipoteca, doblemente solemne. Escritura pública e inscripción en el registro. Y así podemos ir haciendo un análisis de cada contrato. Yo aquí les he dejado los contratos quizás más importantes, ¿verdad? Pero podemos hacer eso de la renta vitalicia, de la fianza, de la anticresis, de la transacción, de cualquier contrato, de la permuta, de la cesión de créditos. Vamos a ir viendo cada contrato y decir, va, entonces ya sé cómo o cuáles son los requisitos para que se perfeccione. De ahí voy a partir para el estudio de las nulidades. Sigamos. Cuarta pregunta. Para la validez de la tradición de un bien raíz se requiere que la misma conste en instrumento público, artículo 669. ¿Se dará necesaria inscripción en el registro para que dicha tradición se perfeccione? Aquí ya no estamos hablando de un contrato para que se perfeccione. Aquí estamos hablando de la tradición. Son dos cosas distintas. El contrato es un título traslaticio de dominio, ¿verdad? Y la tradición es un modo de adquirir el dominio. ¿Cuál es el que realmente me da el dominio? ¿El título o la tradición? La respuesta es la tradición. La gente lo que quiere es ser dueña de la cosa. Y se hace dueña por la tradición cuando compra a alguien. No quiere hacer un contrato. El contrato es un requisito de ley para que la tradición valga, y ya veremos en una sentencia, uno de los requisitos es que haya un título traslaticio de dominio, artículo, si no me equivoco, 657, por ahí, 656, 657. 656. Entonces, ahora estamos hablando la tradición de un bien raíz en base al 669. ¿Será necesaria para que se perfeccione esta tradición que se inscriba en el registro? No, dicha inscripción en el registro de la propiedad no es necesaria para que perfeccione, ya que este es un requisito para la validez de la tradición. No, esa respuesta no es correcta, literal A. B, sí es necesaria la inscripción, ya que sin esta la tradición no produce efectos respecto del tercero. Sí, pero estamos hablando solo para la validez de la tradición, si se requiere su inscripción en el registro. Por lo tanto, la respuesta correcta es C. No, dicha inscripción no es necesaria para la validez de la tradición, ya que la misma, o sea, la inscripción, solo será necesaria para que la tradición tenga efectos respecto del tercero. Esto es lo que me dice el artículo 667, perdón. Aquí hay un error y es artículo 667, que se parece verificar y al cliente recibirla. Este instrumento puede ser el mismo del acto de contrato y para que surta efectos contra el tercero, deberá inscribirse en el registro. Si nos pide que sea un instrumento público, ese es el requisito de validez de la tradición. Es decir, aquí hay que distinguir dos cosas.
La tradición entre tradente y adquirente, para que sea válida, requiere instrumento público. Punto. ¿Y ya lo tenemos? ¿Es válida? Sí. Pero yo quiero que tenga efectos en contra de Juan, y en contra de Pedro, y en contra de María, y de Anastasia. Ah, bueno, usted quiere que esta tradición, donde usted ha comprado un inmueble, tenga efectos y lo sepan las demás personas, pues es obligación, le dice la ley, no es cuestión facultativa. Es obligación que usted lleve ese contrato, donde está la tradición también, que es el mismo instrumento normalmente, que lo lleve a inscribir al registro. No es facultativo. Y esta regla la sustenta el legislador en dos disposiciones más. No basta el artículo 667, sino que acá habrá que relacionar el 680 y 683, que claramente le dice que no tendrán ningún efecto respecto de terceros si no se inscribe en el registro. Y esto es de manera introductoria y somera lo que se denomina inoponibilidad de los contratos, o teoría de la inoponibilidad, que efectivamente vuelve de alguna manera ineficaz el contrato, pero no es la misma eficacia que la nulidad. Por eso se estudia la inoponibilidad también cuando se estudia la nulidad. La nulidad es una especie de ineficacia del contrato, pero no es lo mismo. Un contrato puede ser perfectamente válido, pero inoponible respecto de terceros. Esto lo veremos muy ampliamente. Solo quiero que quede bien clara el artículo 667. La tradición, para que se perfeccione, debe hacerse en escritura pública. Debo decir, la tradición de un bien raíz, de una propiedad. 667. Pero no es necesaria su inscripción en el registro. Sin embargo, usted quiere que todo el mundo le respete esa tradición. Donde usted ha comprado, es obligación que la lleve lo inscriba en el registro. Eso es lo que le manda a decir el 667, el 680 y 683. Debe inscribir en el registro. Y por último, y con esto acabamos, los actos o negocios, actos jurídicos o negocios jurídicos y los contratos pueden ser eficaces o ineficaces. Entre las causas de ineficacia están la nulidad absoluta y nulidad relativa. Literal B, la nulidad absoluta y relativa. 2, la inexistencia y la inoponibilidad respecto de terceros. 3, la rescisión, la resolución, la resiliación y la nulidad. La rescisión, voy a decir desde ya que es la misma nulidad relativa. Entonces, literal C, aquí sí pudiera empezar a hacer algo correcto. La resolución no, porque esta es la acción que le nace en un contrato bilateral a uno de los contratantes para poder demandar al otro que le incumplió, siempre y cuando él la haya cumplido. Un famosísimo artículo 1360 de la condición resolutoria tácita. Repito, 1360 del Código Civil, pero no. Entonces, esta es otra cosa. Aquí sí el contrato es válido, pero una de las partes incumplió. Entonces, desde ya descarto literal C, puede ser A o B. Y por último, literal D, la falta de publicidad, la falta de solemnidades y los vicios del consentimiento. La falta de publicidad viene relacionada a la inoponibilidad. Entonces, esto es más corto. La inoponibilidad es un poco más amplio. Me quedo mejor con B. La falta de solemnidades, ya vamos a saber que es un requisito de existencia, pero solo es uno. Entonces, también me estoy quedando corto. Igual me quedo con B. Y los vicios del consentimiento lo que producen son nulidades relativas. Por lo tanto, también es más amplia la respuesta B. Respuesta correcta B. Las tres clases por las cuales un contrato, un acto jurídico, un negocio jurídico, no va a ser eficaz en el mundo del derecho, va a ser, uno, porque este es nulo, esa nulidad ya veremos, puede ser nulidad absoluta o nulidad relativa. 2, inexistente. O 3, pueda que sí exista, pueda que sí sea válido, o sea, no es nulo, pero es inoponible frente a terceros, ¿verdad? Eso lo vamos a sustentar, no se preocupen, con disposiciones legales, pero sobre todo con jurisprudencia y con casos concretos. Por ahora, me quedo hasta acá con la prueba diagnóstica. Repasen un poco estas preguntas porque las vamos a necesitar
para las posteriores presentaciones cuando ya entremos en materia.